Muy buenos días nuevamente con todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro buen Señor, nos ha permitido cantarle, adorar su santo nombre y evidenciar un poco para el cual hemos sido creados, justamente para aquello, ¿verdad? Para darle la gloria, reconocerle, adorarle a Él. Así que vamos a exponer la palabra del Señor ahora y vamos a continuar con nuestra exposición al Sermón del Monte. La misma, ya llevamos algunas semanas y vamos a estar todavía algunas semanas y quizás algunos meses todavía en este tema. Así que el título de la enseñanza o el sermón del día de hoy es Cristo y su relación con la ley. Debo anticipar que va a ser dividido en dos partes. Hoy veremos la primera y Dios mediante la siguiente semana la segunda parte. Cristo y su relación con la ley, estaremos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, y hoy veremos los primeros dos versículos de esa sección. Permítame orar para continuar. Oh Señor bendito, gracias. Reconocemos nuestra necesidad de usted en todo tiempo y especialmente en este santo día que usted nos ha dado para reposar. Pero reposamos no en nuestra carne física, sino en nuestro espíritu al buscarle, al anhelarle, al recibir de su palabra, al tener comunión unos con otros. Oh Señor bendito, gracias, porque en su sabiduría usted determinó que esto nos hacía bien. Por lo tanto, le rogamos una vez más que nos sostenga, que nuestra mente y corazón esté totalmente dirigida a su palabra, que podamos estar atentos, que su buen Espíritu Santo nos dirija hacia toda verdad. Oh Señor, y que usted sea glorificado en todo, a pesar de nuestra debilidad. Señor, ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo y su relación con la ley. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Leámoslo todo, aunque como ya mencioné, solo vamos a ver los dos primeros versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De la manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy iniciaremos la tercera sección de este Sermón del Monte. Ya hemos visto las dos primeras secciones. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, versículo 1. Hemos hablado de la primera sección que tiene que ver con las 8 bienaventuranzas o 8 características de los cristianos, ya hablamos de eso. En las últimas semanas estuvimos hablando de dos metáforas, la sal y la luz, que ilustraban la influencia que deben ejercer los discípulos de Cristo en un mundo deteriorado, en un mundo corrompido, en un mundo que está en tinieblas. Estas influencias de los cristianos van a ser ejercidas a través de la predicación de la palabra o la predicación del Evangelio, pero también es ejercida esta influencia a través de una vida de piedad práctica, un carácter cristiano y una influencia que podemos ejercer como un resultado de una vida llena de fruto de buenas obras que glorifican al Padre. Y aunque ya se ha mencionado un matiz de esta forma de justicia en pasajes anteriores, cuando se habló de esa hambre y sed de justicia, también se habló del sufrimiento por causa de la justicia. Ahora nuestro Señor cambiará un poco las personas sobre las cuales está hablando. Antes Él dijo, dichosos son, ustedes son, o dichosos los. Pero ahora pasa a referirse en primera persona y ahora va a decir, he venido, o yo os digo, o yo les aseguro. Él desea expresar entonces a sus discípulos, en lo que resta de este capítulo, su relación con la ley. Una ley que ha sido dada y que por mucho tiempo fue corrompida en este caso y mal enseñada incluso por maestros judíos. Sin embargo,
en estos pasajes bíblicos del 17 al 20 en el cual nos encontraremos, vamos a ver una especie de prefacio que el Señor está preparando, en el cual va a introducir el tema del resto del capítulo. Esto será de mucha iluminación para nosotros y esperamos que sea así, porque si queremos interpretar bien y de manera correcta todo este Sermón del Monte, esta sección del pasaje es muy clave. Es un pasaje central que nos puede librar de mucha confusión acerca de su significado e importancia, y especialmente de una confusión que puede existir a veces en lo relacionado o en lo que se refiere a nuestra relación con el Antiguo Testamento. Así como la relación de Cristo con el Antiguo Testamento, vamos a ver, por ende también, de la misma manera, los verdaderos creyentes tienen también una relación con los mandamientos de la ley, o especialmente con el Antiguo Testamento. No negamos también que muchos de estos asuntos a veces traen confusión para diferentes grupos de cristianos, por ejemplo, o algunos que se denominan cristianos a lo largo de la historia. Hay algunos que afirman y dicen, los cristianos están liberados de todas las obligaciones morales de obedecer las leyes de Dios. Y hablamos de ellos en una enseñanza anterior cuando hablamos del antinomianismo. También hay algunos que dicen que deberían principalmente estar dirigidos por experiencias espirituales, sensaciones a las cuales hay que prestar cuidadosa atención en vez de a la Escritura. Ese es un tipo de misticismo contrario a la palabra de Dios. Pero también hay aquellos que prefieren descuidar sus vidas, llenos quizás de orgullo y de autojusticia, para llevar a cabo, en cambio, un sinnúmero de reglas, cumplen con un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de tradiciones, que al final el Señor rechaza, y descuidan la palabra de Dios, descuidan las leyes de Dios. Entonces veamos entonces cómo describe nuestro Señor Jesús su relación con la ley, y luego veremos las implicaciones que esto tendrá en la vida de los creyentes. Como ya dije, vamos a ver este pasaje, todo el pasaje del versículo 17 al 20 lo vamos a ver en 4 puntos principales. Hoy veremos 2 de esos puntos. Primer punto es una relación no quebrantada, el versículo 17. Una relación no quebrantada. El segundo punto será una relación afirmada, versículo 18. La siguiente semana veremos una relación ampliada, versículo 19. Y el cuarto veremos una relación compartida, el versículo 20. Pero hoy estaremos en los 2 primeros, como ya mencioné. Primer punto, una relación no quebrantada. Versículo 17, lo leo nuevamente, de Mateo 5. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es importante también que constantemente, mientras pasamos o caminamos en este Sermón del Monte, en cierto sentido podamos ponernos un poco en el lugar de los oyentes. Recuerden, ellos eran judíos. Ellos tenían la expectativa de la llegada de un Mesías, quizás un Mesías temporal, pero la llegada de un Mesías para ellos, o quizás un general que los liberte, que venga con un ejército y los liberte del yugo romano. Pero cuando apareció nuestro Señor Jesús, lo hizo en circunstancias muy distintas. No vino como un general liderando un ejército para liberar a los israelitas del yugo de Roma. Él lo hizo de una forma muy humilde, incluso. Y con diversas enseñanzas. Mientras Él empezó a enseñar, muchas de esas enseñanzas parecían contradecir lo que ellos siempre habían escuchado de parte de los escribas, de parte de los principales sacerdotes, de parte de los maestros de la ley. Probablemente cada enseñanza pronunciada por Cristo y que difería en muchas ocasiones de lo aprendido en el contexto judío, muy probablemente ellos empezaron a pensar que quien les hablaba era un impostor, quizás que pretendía engañarlos, o incluso que se había propuesto a destruir todo aquello que habían recibido de sus antepasados. Probablemente había muchas alertas en su corazón y en su mente judía. Pero es evidente que el Dios encarnado lo sabía. Él lo conocía todo. Él era hombre, pero también era Dios. Por lo tanto, sabía sus pensamientos, conocía sus dudas e interrogantes. Por eso este prefacio se anticipa a eso que ellos estaban pensando. Y se anticipa a eso que estaban pensando para dar respuestas claras a las elucubraciones de su corazón.
y quería evidentemente eliminar todo tipo de objeción incorrecta que se había levantado o que se estaba levantando en contra del Hijo de Dios. Por eso él dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no penséis que he venido a quebrantar, a anular o a destruir, dado que mi obra, misión y propósito en la persona del Señor Jesús es totalmente contraria a lo que probablemente estaban pensando. He venido más bien para darle verdadero sentido a la ley, esa ley que han escuchado por tanto tiempo pero no han entendido correctamente. La forma como presenta el Señor su declaración es en forma negativa. Nos da a entender que justamente ese tipo de ideas o pensamientos eran los que estaban pasando por las mentes de muchos de sus oyentes, lo cual el Señor confronta desde el inicio. Y además es particular que para este tiempo, es decir, el tiempo que el Señor estaba ejerciendo este sermón, no es que había pasado tanto tiempo de su ministerio, había pasado poco tiempo, había transcurrido poco tiempo de su ministerio, pero es evidente que cada palabra, cada acción, cada enseñanza del Señor Jesús trajo un verdadero impacto en la mente de sus testigos. Algunos de sus testigos creyeron esa verdad afirmada. Otros de sus testigos, otros de los que estaban allí escuchando, empezaron a dudar. Por ejemplo, antes de realizar la elección de sus discípulos, o de los apóstoles en este caso, en el Evangelio de Marcos, se relata que el Señor Jesús realizó públicamente un par de acciones que para la mente judía era imposible realizarlas en el día de reposo. En Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24, dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, Marcos 2, 23 al 24. Un sábado pasaba Jesús entre los sembrados y sus discípulos, según iban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y luego, en Marcos, ahí mismo, capítulo 1 y 2, también dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, que tenía seca una mano. Y le acecharon para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Si sabemos también que los judíos, y ya en el tiempo de Jesús, la tradición judía había elaborado un conjunto de mandamientos, 613 mandamientos, que es lo que se conoce como el Mismok. Eran mandamientos negativos y positivos, es decir, cosas que se podían hacer, cosas que no se podían hacer. Y habían sido desarrollados por la tradición judía. Todos estos mandamientos, muchos de ellos tenían que ver con restricciones a realizar en el día de reposo. Por eso, cuando el Señor no dice nada a sus discípulos porque recogen espigas para comer, que era el día de reposo, o cuando estaba este hombre enfermo y se proponía sanarlo en el Sabbat, fueron criticadas esas acciones, causaron mucha confusión en ellos. En otra ocasión incluso dijeron, mismo en Marcos, capítulo 1, versículo 27 al 28. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahora, esa fama podía haber sido en algunos casos buena y en otros casos podía haber sido muy mala también. Entonces no debe ser extraño entonces que muchos de ellos se pregunten ¿con qué autoridad hacía estas cosas? ¿O cómo se relaciona la autoridad de Cristo demostrada con la autoridad que tenía la ley de Moisés? En el caso de los escribas, ellos decían, por ejemplo, que se sometían a la ley de Moisés, de hecho eran maestros de la ley, pero ellos nunca enfatizaron tener alguna autoridad en sí mismos. En cambio, el que les hablaba, el Señor Jesús, desde que inició su ministerio, cada vez que enseñaba, Cristo no apelaba a otras autoridades, no apelaba a la tradición, sino que Él enseñaba con una autoridad propia. Él decía, como veremos también en los siguientes versículos, pero yo os digo.
Nadie me lo ha dicho, yo os digo, yo tengo autoridad. De cierto os digo. O como dice nuestro pasaje, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Pero debemos hacer por lo menos 3 preguntas a esta sección, a este primer pasaje, para nuestro entendimiento, o para que nuestro entendimiento vaya en la línea de la idea central del pasaje. La primera pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido o qué quiere decir el Señor cuando dice abrogar o abolir? Abrogar o abolir la ley o los profetas. Al parecer, lo que quiere decir el Señor Jesús es que no ha venido a destruir su autoridad. Él no vino para contradecir, socavar o hacer que la autoridad del Antiguo Testamento sea quebrantada o sea anulada. Se comenta que el término que se utiliza aquí, el término abolir o destruir, es usado en otras ocasiones en el Evangelio de Mateo también cuando hace referencia, por ejemplo, a la destrucción del templo. Cuando dice en Mateo 24:2, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa derribada, esa idea es la misma que está acá, en el pasaje de Mateo 5:17. Por lo tanto, la enseñanza y la práctica del Señor bajo ningún concepto vino a derribar o a contradecir nada que Dios haya establecido en su ley para el cumplimiento de su pueblo. Pero si los hombres, por ejemplo, han llegado a establecer diferentes mandatos, si los hombres han establecido leyes, tradiciones, reglas o prácticas, si los hombres han establecido todas estas cosas y todas estas cosas difieren de los mandatos del Señor, probablemente entonces esos mandatos humanos sí son derribados por el poder y la autoridad del Hijo de Dios, pero no la ley y los profetas. Si parafraseamos la expresión de Cristo también en Juan 10:35, en la parte B, cuando Él dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Podríamos decir entonces que el Señor Jesús afirmó con toda autoridad que Él no ha venido a quebrantar la autoridad de la Escritura. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice abrogar o abolir? Bueno, que Él no ha venido a destruir, a anular la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. Pero la segunda pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con la expresión la ley o los profetas? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con la expresión la ley o los profetas en el versículo 17, ¿no? La respuesta concreta sería, la ley o los profetas es una referencia a todo el Antiguo Testamento. Esa sería la respuesta concreta. Cuando habla de la ley o los profetas, es una referencia a todo el Antiguo Testamento, que para el tiempo de Cristo era la palabra de Dios revelada hasta ese momento. Es decir, no había Nuevo Testamento todavía. Esa era la palabra de Dios en su totalidad hasta ese momento. La revelación que había en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley de los profetas en este pasaje abarca todo el canon del Antiguo Testamento. En diferentes lugares en el Nuevo Testamento, en cambio, encontramos algunas formas amplias en las cuales se refiere al canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 16:29, Lucas 16:29, menciona, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces vemos aquí el Señor en ese contexto, si recordamos el pasaje, está hablando de el anhelo de este rico que había ya muerto, incrédulo, sin confiar en el Señor y estaba en condenación. Su anhelo es que alguien le predique a mis familiares, a mis hermanos, para que no vengan aquí. La respuesta en este caso de Abraham fue,
tienen la palabra de Dios, tienen el Antiguo Testamento, en ese caso, a Moisés y los profetas. Ahí mismo en Lucas, capítulo 24 y versículo 27, Lucas 24, 27, menciona: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nuevamente, Cristo está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, o en este caso de las Sagradas Escrituras, hasta ese momento, Moisés y los profetas, los escritos dados a Moisés y los profetas. Y dice y enfatiza aquí, en cambio, que ellos hablan de quién, de Cristo, de su obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, vemos una expresión también similar. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nuevamente, hay un anuncio, aquel que anunciaba Moisés y los profetas, aquellos que fueron anunciados en el Antiguo Testamento, lo hemos hallado. Entonces, una referencia a la Escritura, hasta ese momento revelada. Y Hechos 28, 23 también menciona algo similar. Y habiéndole señalado un día, Hechos 28, 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con la expresión la ley o los profetas? La respuesta concreta sería, entonces, como ya dije, la ley de los profetas es una referencia a todo el Antiguo Testamento. Varias veces el Antiguo Testamento se menciona como la ley y los profetas. Entonces creemos que nuestro pasaje del Evangelio de Mateo, nuestro Señor está hablando del Antiguo Testamento, a eso se está refiriendo. No he venido a abolir, no he venido a anular, no he venido a destruir lo que enseña, lo que está descrito en la revelación de Dios, en su palabra en el Antiguo Testamento. Y aunque el capítulo 24 de Lucas también encontramos, el pasaje que ya leímos, encontramos una referencia que ahí dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahí en cambio hay una descripción más amplia todavía, pero está refiriéndose a lo mismo, al Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, esta expresión tiene que ver con eso. La ley representa, por ejemplo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo son conocidos esos libros? Como el Pentateuco. Eso representa la ley dada a Moisés. Y la otra parte que se menciona es, cuando habla de los profetas, es una referencia a todos los demás libros del Antiguo Testamento, que en su mayoría fueron escritos por profetas. Toda la escritura del Antiguo Testamento se ha declarado en uno u otro lugar, hablaban en este caso del Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en nuestro pasaje, también hay que mencionar, no dice la ley y los profetas, sino que dice la ley o los profetas. Pareciera, y de hecho es el único lugar en el Nuevo Testamento que se menciona así, pareciera más bien que es una forma que usa el Señor Jesús para enfatizar. Cuando dice la ley o los profetas, más bien parece que Él quiere enfatizar. Yo no he venido a socavar, a anular, ni a derribar, ni la ley, ni los profetas. Él no ha venido a abrogar, ni a anular nada de eso. La tercera pregunta es, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesús cuando afirmó que Él vino a cumplir la ley? El pasaje nuevamente lo leo, Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí hay algunas cosas, pero voy a tomar lo que menciona el doctor Waldron con respecto a eso. Hay 2 cosas en negativo y una en positivo. Primero, cuando dice que vino a cumplir, no quiere decir que vino a confirmar o a establecer la ley. No quiere decir eso. No quiere decir que vino a confirmar o a establecer la ley.
Algunos concluyen y dicen, bueno, considerando que la palabra cumplir se puede interpretar como confirmar o confirmar la ley, en este sentido como que si Jesús vino a confirmar la ley o le dio validez a la ley, o le dio una validez permanente. Eso es incorrecto. Es una conclusión incorrecta, porque no hay evidencia en el pasaje o en las palabras que está usando para esto. Además, si se define la palabra cumplir como confirmar o establecer, se pasa por alto muchas otras cosas que está diciendo el pasaje. Déjenme dar un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí. Recuerden, estamos diciendo que cuando el Señor menciona vino a cumplir, no quiere decir confirmar o establecer la ley, no quiere decir eso. Pero déjenme dar un ejemplo. En una familia, la ley moral nos dice que los hijos deben honrar a los padres, ¿verdad? Entonces, eso está plasmado en la mente, en la conciencia, por la ley natural de todos los hombres y de nuestros hijos. Y estuvo plasmada en la nuestra y está plasmada en la nuestra también con respecto a nuestros padres. Pero a veces los chicos muy astutos suelen decir, pero es que mi papá no ha venido para decirme que debo de obedecer en este asunto. No me ha confirmado, no lo ha establecido. Joven, jovencita, usted ve a su papá todos los días, él, o papá o mamá, ¿no? Él sale y entra de la casa todos los días. No significa que él cada vez que salga y entre de la casa, él venga a cumplir o a confirmar esa ley de obediencia que ya está plasmada allí. Los hijos saben que deben obedecer a sus padres. Sabemos que debemos obedecer a nuestros padres. De igual manera, entonces, Cristo en su primera venida no vino para confirmar o establecer la ley, porque la misma ya había sido establecida por el Padre. Entonces es incorrecto pensar que recién allí fue confirmada o establecida la ley. Eso es lo que no quiere decir cuando dice vino a cumplir. Lo segundo que no quiere decir simplemente que Cristo vino a obedecer la ley. Cuando menciona que Él vino a cumplir, la he venido a cumplir, no quiere decir que simplemente Cristo vino a obedecer la ley. Esto parece algo que se hace muy sencillo. Se dice, bueno, cumplir es igual a obedecer. Esa es la ecuación que hacen algunos. Cumplir igual a obedecer. O Jesús cumpliendo la ley es igual a Jesús obedeciendo la ley. Y aunque claramente Jesús llevó a cabo una obediencia implícita en todo lo que Él realizó, no deberíamos simplificarlo solo a eso. Hay otras cosas adicionales que se resaltan dentro de la obra de Cristo, además de obedecer la ley. Entonces, ¿qué es lo que sí quiso decir? Cuando Él menciona que Él vino a cumplir la ley, sí quiere decir que Jesús vino a llevar a cabo las Escrituras a su meta y destino predeterminado. Jesús, cuando Él dice que vino a cumplir, Él vino a llevar a las Escrituras a su meta o destino predeterminado desde antes de la fundación del mundo, conforme al decreto soberano del Señor. Es decir, sabemos y podemos estar seguros de esto por la forma como las Escrituras hablan de Jesús con respecto al cumplimiento de su venida y cómo se enfatiza que este Mesías prometido tendría una relación con la ley, y esa relación no sería quebrantada en ningún momento, sino que al contrario, era cumplida cuidadosamente. El mismo Mateo lo afirma en otros pasajes, por ejemplo, Mateo 1:22, Mateo capítulo 1, versículo 22, estamos diciendo que cuando Él menciona que vino a cumplir, sí quiere decir que Jesús vino a llevar a cabo las Escrituras a su meta o destino predeterminado. Mateo 1:22 menciona, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. El contexto del pasaje está hablando de qué cosa, del nacimiento de quién, del Señor Jesús. Pero vemos el énfasis. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Su nacimiento de por sí ya era un cumplimiento de las Escrituras.
Ahí mismo Mateo, capítulo 8, capítulo 2, versículo 15. Mateo 2, 15. Menciona: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos que ya había nacido, todavía era un pequeño niño, pero ahora el desplazamiento de una ciudad hacia otra era el cumplimiento de lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, como nos damos cuenta, cuando hablamos que Él vino a cumplir, no quiere decir que simplemente obedeció. Claro que obedeció. Pero en este pasaje, cuando hablamos de cumplir, es que muchas cosas, o todo lo que el Señor ha anunciado con respecto a Cristo en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo o se cumplía. No solo el hecho de su obediencia. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El contexto es sanidades de la suegra de Pedro y de muchos otros que el Señor estaba llevando a cabo por su poder. Entonces, no era una obediencia específica, sino eran acciones con respecto a lo que el profeta había anunciado, que iba a ser el Mesías, demostrar su poder. Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por lo tanto, nuestro pasaje que está hablando de la ley o los profetas que fueron cumplidas, o de las escrituras del Antiguo Testamento que fueron cumplidas, esto es lo que vino Jesús a cumplir. No fue algo que recién se vino a establecer, porque el Señor ha establecido su palabra desde antes. Tampoco es una referencia solo a la obediencia de Cristo, sino que cuando Jesús habla de cumplir la ley y los profetas, o la ley o los profetas, está hablando de llevar a cabo el cumplimiento de todas las profecías con respecto a Él, que la Escritura en su totalidad menciona con respecto a su venida, con respecto a su ministerio terrenal y con respecto a su segunda venida también, lo cual estamos esperando. Por lo tanto, es totalmente incorrecto pensar que Cristo vino a abolir o a destruir la autoridad de las Escrituras, o que Él ha venido a quebrantar las mismas. Al contrario, la relación de Cristo con la ley se manifiesta precisamente de que por su vida y por su obra, Él afirmó siempre la perfecta veracidad y autoridad divina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios, y yo la he venido a cumplir. Cada vez que nos encontremos con expresiones como la que describe Mateo, en Mateo 25:4, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, encontramos muchas de estas expresiones en la Biblia. Usted y yo deberíamos darle infinitas gracias a Dios por muchas otras cosas, pero hablando de lo que mencionamos hoy, cada vez que encontramos cuando dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, deberíamos darle a Dios infinitas gracias. ¿Por qué? Porque solamente Él es veraz. Cada vez que un profeta del Señor, un verdadero profeta, abrió su boca, inspirado por el Espíritu Santo, y predijo algo sobre el Mesías prometido a lo largo del Antiguo Testamento, todas esas profecías, en su mayoría, salvo las que faltan por cumplir con respecto a su segunda venida, pero todas esas profecías, todos esos propósitos previstos en el tiempo, cuando vino el Hijo de Dios, el Mesías prometido, comenzaron a cumplirse una tras otra, detalle tras detalle.
incluso desde el anuncio de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, la forma de su nacimiento, cada detalle podemos decir que se cumplió. Y por eso debemos darle gracias, porque tenemos a un Dios veraz. Si Dios dice que va a cumplir algo en su palabra, hermano, usted tiene que estar convencido de que va a ser así, porque tenemos evidencia de que es así. El Mesías prometido comenzó a cumplir cada detalle de la palabra de Dios, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, incluida su ley moral, cumplió todo objetivo, todo propósito. Hay múltiples formas en que Jesús lleva a cabo el cumplimiento en el Antiguo Testamento. Y una de ellas se cumple, por ejemplo, a través de las leyes ceremoniales, se cumplió a través de las leyes ceremoniales, a través de las leyes judiciales y a través de la ley moral. La respuesta de Cristo a los pensamientos de muchos judíos entonces fue dada en referencia a la relación que tuvo el Señor Jesús con las Escrituras del Antiguo Testamento. El pasaje nos describe como la ley o los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Cristo ha evidenciado que su relación no ha sido abolida. Su relación con el Antiguo Testamento no ha sido abolida, no ha sido quebrantada, menos destruida, sino que vino para cumplirlas. Y aquí cabe la pregunta para nosotros: ¿cómo es nuestra relación con el Antiguo Testamento? ¿Cómo es su relación con el Antiguo Testamento? Cuando le decimos busquemos el libro de Ageo, espero que no lo esté buscando al lado de Hechos o después de Apocalipsis o algo así. ¿Cómo es nuestra relación con el Antiguo Testamento? Eso nos lleva al segundo punto. Recuerden que vamos a ver dos, ya vimos el primero. Una relación afirmada. Mateo 5, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Diríamos que este pasaje es la explicación del anterior, o, como dice el punto, la afirmación de lo anterior. Si hay una característica que formará parte de la argumentación del Señor en este pasaje, es precisamente, Él está hablando de la inmutabilidad de la palabra de Dios, o de la ley del Señor, o de la ley y los profetas. El Señor dice que primero podemos esperar que pase en el cielo y que pase la tierra antes de que se deje de cumplir el más mínimo detalle de la ley. Para graficar esto, utiliza dos letras del alfabeto hebreo, que vamos a hablar en un momento más, y quizás no sea muy familiar para nosotros el alfabeto hebreo, pero la letra es la yota o la iota y la tilde. Eran los signos o grafos, uno de ellos el más pequeño, de la escritura hebrea. El énfasis es: nada quedará sin ser cumplido. Ni la más mínima afirmación o detalle, aunque nos parezca insignificante. Si Dios ha dicho que va a salvar a su pueblo, pues salvará a su pueblo. Si Dios ha dicho que condenará a los incrédulos, pues los incrédulos serán condenados. En la palabra de Dios no quedará ningún cabo suelto o ninguna grieta que no sea atendida. Su palabra o su ley no son como las leyes humanas. Tenemos leyes nosotros y ustedes saben cómo constantemente esas leyes son tergiversadas, cambiadas, adaptadas, manipuladas por los hombres, al punto de que esas leyes se vuelven inservibles, no cumplen su propósito, no tienen ningún bien. Al contrario, causan mal y no hay veracidad en su cumplimiento, especialmente cuando los hombres la utilizan mal. La ley de Dios tiene el mismo carácter de Dios, es Dios su fuente.
La fuente de la ley es Dios mismo. No fueron los judíos quienes inventaron esto, no fue Moisés que se la inventó un día que no tenía nada que hacer. No fueron inventos de Moisés que le cayeron del cielo como el maná. Fue la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Ni siquiera fue un ángel que trajo esa ley. Es Dios quien la dio. Por lo tanto, la ley es buena, agradable y perfecta. Es inmutable. La ley del Señor es un reflejo del carácter y la perfección de Dios misma también. Como ya hemos mencionado en otros momentos, los antinomianos decían, vivamos sin ley, la ley no es necesaria. Otros, en cambio, como los escribas y fariseos, dicen, agreguemos más leyes. Para que podamos cumplir la ley de Dios, agreguemos más leyes. Lo cual es un legalismo. El sabio dice en Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento, será recompensado. Por lo tanto, el versículo 18 de Mateo 5 es una afirmación de lo que ya se ha estado mencionando antes en el versículo 17. Inicia diciendo, ¿por qué? Es decir, ya dijo esto en el versículo 17, ahora dice, ¿por qué? Voy a explicarlo, si no les quedó tan claro. Y para explicarlo, hace una confirmación doctrinal y nos dice una gran e importante razón. Para que no piensen, como pensaban algunos, que Él vino a abolir o a destruir la Escritura o la ley o los profetas. ¿Cuál es la razón que nos está dando? La autoridad y la perpetuidad de las Escrituras como ley de Dios. Eso no será cambiado por nada ni por nadie. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su cumplimiento será inmutable. Nosotros prometemos cosas y a veces no las cumplimos. A veces las cumplimos a medias. A veces nos olvidamos. Pero no así el Señor. La inspiración verbal y plenaria del Antiguo Testamento es algo que se enfatiza aquí también. Y como ya hemos dicho, Jesús hizo énfasis en dos letras o dos características de las letras del alfabeto hebreo. Menciona la letra Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y también menciona la letra Keriak, lo cual hace la referencia a un pequeño ganchito o una parte de una letra. Deje poner dos ejemplos. Una con el alfabeto hebreo, quizás no sea tan familiar para nosotros, a menos que usted escriba en hebreo, que si fuera así, lo felicito. Y luego un ejemplo con el alfabeto nuestro, ¿no? El castellano. En el alfabeto hebreo, la letra D o la letra Dalek en hebreo es como una T, tiene un pequeño ganchito, es como una T que sobresale. Imagínense una T con un pequeño ganchito. ¿Ok? Ese ganchito de la letra D sería el Keriak, sería esa tilde que distingue a esa letra de otra. ¿Ok? Y por ejemplo, la letra R o Resh en hebreo no tiene ese gancho, es como una J. Entonces, ¿cómo se diferencia la D, que es como una T, de la R, que es como una J, por el ganchito? ¿Ok? Se lo confundí, pero le dejo para que vaya a investigar esa parte. Pero déjeme traerlo al castellano. Usted conoce la letra, claro que la conoce, la letra Q. ¿Qué tiene la letra Q? Un ganchito, ¿verdad? ¿Y cómo es la O? Sin ganchito, por decirlo así, ¿no? Pero sin el ganchito hacia abajo. La distinción, ese ganchito, por decirlo así, ese pequeño gancho, es esa distinción que está haciendo el Señor. Ese pequeño detalle de la palabra de Dios se cumplirá. No hay nada que deje de cumplirse. Por lo tanto, no debemos desestimar nada de la Escritura. Nada. El punto que está enfatizando nuestro Señor aquí es que los más mínimos detalles de la ley o los profetas
del Antiguo Testamento que fueron inspirados de forma verbal y total por Dios, escrituras en las cuales no hay el más mínimo error, ni la más mínima posibilidad de que fallen en su cumplimiento, porque Dios lo ha dicho. La relación de Cristo con las Escrituras del Antiguo Testamento, entonces, por lo tanto, es afirmada ante cualquier duda e interrogante en el corazón de los hombres. El Señor creía en la inspiración y la infalibilidad de la Escritura. La ley de los profetas, la ley, los profetas y los salmos, o para nosotros el Antiguo Testamento, el Señor afirmó claramente, tienen total validez. La tuvo para Él y la tiene para nosotros también. Eso no ha cambiado. Tiene validez, tiene poder, tiene autoridad. Los apóstoles Pedro y Pablo también afirmaron esa inspiración, esa infalibilidad de la Escritura, esa inerrancia de la Escritura. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente. 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que Dios inspiró y que forma parte del canon del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios. Y todo se va a cumplir hasta la mínima tilde, hasta el mínimo ganchito. Cabe una última pregunta antes de las aplicaciones finales. ¿Cómo distinguimos cuáles son estos mandatos de la ley que debemos de obedecer y que están vigentes y cuáles no? ¿Cómo distinguimos eso? ¿Por qué, por ejemplo, no estamos guardando el sábado, sino el domingo, el primer día de la semana? ¿Por qué no tenemos aquí listo un sacrificio para ser presentado? ¿Por qué? Si también lo menciona la Escritura. ¿Por qué no nos hemos circuncidado en el caso de los varones? ¿Cómo distinguimos aquellos mandatos de la ley que debemos de obedecer y aquellos que están vigentes y cuáles no? Para esta distinción, si usted recuerda, también hablamos en semanas anteriores en la escuela dominical, hablamos de que en el Antiguo Testamento la ley del Señor ha sido dividida o clasificada en tres. Tenemos la ley moral, que son los 10 mandamientos, que han sido dados a conocer a todos los hombres por revelación general. Todos los hombres, sin excepción, desde la tribu más lejana hasta el más instruido, todos los hombres, sin excepción, tienen la revelación de la ley moral en su conciencia, en su corazón, y otros a través de la Escritura. De segunda forma, es la ley moral. La segunda división es la ley civil. Las leyes civiles que fueron dadas a Moisés, y también la tercera son las leyes ceremoniales. Las leyes civiles fueron aquellas normas que se le dio. Dios le entregó normas para regular la forma de gobierno y la forma de vida de la nación de Israel. Mientras ellos estén en Canaán, tenían que vivir de esa forma. En cambio, las leyes ceremoniales fueron instrucciones para establecer el sacerdocio y el sistema de sacrificios que acompañaba esto. Por lo tanto, como parte de nuestra relación con la ley, Cristo como ciudadano judío cumplió todo lo relacionado con las leyes civiles, con las leyes ceremoniales y con la ley moral. Él cumplió todo eso de manera perfecta. Si usted quiere saber más con respecto a eso, lo más sencillo es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla de cómo Cristo cumplió precisamente aquello, como sacerdote y como sacrificio. Por lo tanto, es necesaria esa distinción. ¿Qué es lo que debemos cumplir ahora? Ya no la ley ceremonial,
el sistema de sacrificio y todo lo que le acompañaba, ya no la ley civil, porque no somos israelitas y no estamos en la tierra de Canaán, pero sí la ley moral, la cual sigue vigente para todos los hombres. Evidentemente Cristo cumplió a través de su obediencia activa y pasiva todas las estipulaciones de la ley. Él cumplió la ley moral cada día de su vida. Obedeció al Señor, cumplió los mandatos, cumplió las profecías. Y también Cristo cumplió la ley al morir. ¿Por qué? Porque pagó el precio que decía la ley que merecía la desobediencia de su pueblo. Por lo tanto, una ley moral sigue estando vigente y sigue siendo el estándar absoluto, perpetuo de Dios para el hombre. Si Cristo entonces tuvo relación con su ley y la tiene, y tuvo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, una relación con su ley que es inmutable en su palabra de Dios, ¿cuánto más aquellos que forman parte de su pueblo y están unidos a la vid verdadera? Por lo tanto, como veremos también en la siguiente semana, ampliaremos un poco más luego cómo es nuestra relación con esa ley. Pero la relación ha sido afirmada, la relación de Cristo con su ley ha sido afirmada. No hay nada que Él no haya cumplido. Él no vino a abrogarla ni a anularla, vino a cumplirla. Y tuvo una relación perfecta con su ley. Y aunque ya nos enfocaremos un poco en el fundamento de esta relación de Cristo con la ley, luego veremos las implicaciones prácticas para nuestra vida, pero déjenme añadir algunas implicaciones con respecto al día de hoy. El Señor Jesucristo no ha añadido ni ha quitado nada de los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo, lo repito, no ha añadido ni ha quitado nada de los 10 mandamientos. Más bien, nos ha liberado de los comentarios o de las interrupciones o interpretaciones corruptas que los escribas y fariseos habían establecido. Ellos habían impuesto muchos mandamientos en las conciencias de los hombres, pero Cristo no ha ordenado nada de eso. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, con toda el alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no debemos olvidar que el Señor es quien ha impuesto esos deberes con toda autoridad. Él es el Señor. Esto no lo dijo solo Moisés, no lo dice el pastor, lo dice el Señor. Por lo tanto, no solo se tomará en cuenta las cosas que decimos que vamos a hacer y que a veces no hacemos, sino que se va a tomar en cuenta el cuidado y la disciplina que tengamos en guardar sus mandamientos. Tengamos cuidado. Hemos visto una prueba fehaciente en su palabra de que nuestro Señor no ha destruido la ley, ni los profetas, ni la ha debilitado en lo más mínimo sus instrucciones. Así que tengamos cuidado y preguntémonos, ¿con qué actitud voy a diario al Antiguo Testamento? ¿Siquiera vas al Antiguo Testamento? Sí, pastor, ahora estoy haciendo la lectura, en un año voy a terminar toda la Biblia. Bien, si es así. Pero ¿cómo percibes eso que estás leyendo y vas avanzando en el Antiguo Testamento, si te encuentras allí? ¿Cómo percibes sus ordenanzas? ¿Cómo percibes sus mandatos, lo que encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo los percibes? Ah, pastor, eso ya pasó de moda. ¿Pasó de moda? Eso es algo para esos tiempos, ya no es para nosotros. Ten cuidado. Porque es un error peligroso y quizás fatal si tratamos la revelación de Dios del Antiguo Testamento como algo que no tiene importancia para nuestras vidas. Así como son ciertas sus promesas y sus profecías, serán cumplidas en su pueblo. Pero también serán cumplidos sus juicios en todos aquellos que tergiversaron o descuidaron o cambiaron u olvidaron la autoridad que la palabra de Dios tiene
sobre cada hombre. Es verdad que somos libertados de la ley ceremonial. Ciertamente somos libertados de la ley ceremonial. Ya no tenemos que cumplir ese tipo de ritos o sacrificios como se hacían antes. Eso es verdad. Pero hay muchas enseñanzas en las instrucciones de la ley ceremonial que puede ayudarnos, para poner un ejemplo, puede ayudarnos a presentarnos de una forma más espiritual hoy. Si somos llamados a presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, podemos encontrar algunas instrucciones, enseñanzas, principios, aplicaciones en el Antiguo Testamento para que mi adoración hoy sea más espiritual, más sacrificial, más santa. Porque venimos delante de Dios. El mismo Señor que consumía a aquellos que se acercaban siquiera al lugar santísimo. Ese mismo Dios no ha cambiado. Hoy es el día de reposo. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para estar delante de Él? Él es supremamente santo y supremamente justo. Eso no ha cambiado. Entonces, con justa razón, deberíamos presentarnos y temer delante de su presencia. Temblar delante de su presencia, rogándole que nos perfeccione en Cristo Jesús, en santidad, en temor, en obediencia. Entonces, hay instrucciones válidas en el Antiguo Testamento que tienen toda la autoridad para nosotros y no debemos descuidarlas. Sin embargo, a pesar de todo esto, no debemos pensar también en ningún momento en que la salvación es por cumplir la ley. Nunca pensemos eso. La salvación no es por cumplir la ley. Señor, hoy cumplí el 4º mandamiento. Estoy bien para mi salvación. La ley mismo nos condena, porque habla de 24 horas. Y difícilmente guardamos las 24 horas. Entonces ya fallamos. No piense que con las 2 horas o las 3 horas del día de hoy hemos cumplido perfectamente el 4º mandamiento. Pero Cristo sí lo cumplió. Por eso debemos recordar siempre, no somos salvos por cumplir la ley. Sabemos que hemos fallado en cumplir la ley, por lo tanto corremos y acudimos a Cristo Jesús, quien la cumplió perfectamente. La ley nos condena porque no la cumplimos perfectamente, pero corremos a Él, nos escondemos en Él para que sea Él quien nos lave de nuestros pecados y nos vista de su gracia, justificación y salvación. Esta no es ninguna doctrina nueva, como decían algunos. Es la doctrina que siempre ha sido predicada desde el principio, desde los tiempos de Adán. Es el mismo evangelio predicado en todos los tiempos y en todos los lugares. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo Cristo puede darnos una nueva perspectiva y una nueva perspectiva de nuestra relación con la ley. Solo Cristo puede justificarnos delante de la ley. Solo Cristo puede darnos una vida nueva para vivir conforme a su ley. Por lo tanto, no dejes de venir a Él si no lo has hecho aún. Y iglesia, no dejes de confiar solo en Cristo y no en tus propias justicias. Oremos. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra tu obra perfecta, completa. Y aunque esto pudo generar mucha confusión para algunos judíos, Señor, tu palabra nos dice que tú no has abrogado tu ley, sino que la has cumplido. Tu palabra nos dice que nada pasará de esta ley, todo se cumplirá. Señor, ayúdanos a deleitarnos como cantábamos antes en ella, más que el oro, más que la miel. Que cada creyente en este lugar
pueda percibir ese sabor, ese valor de su palabra para nuestro tiempo, de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Que no descuidemos ni una sola tilde de lo que tú has revelado en tu palabra, sino que valoremos todo, la valoremos total y plenamente. Ayuda a tu pueblo, oh Señor, a descansar en la obra de Cristo, pero a perseverar y a esforzarse en el cumplimiento de sus mandamientos. Ayuda a tu pueblo, oh Señor, a no descuidarlos, ni uno de ellos. Y te rogamos que aquellos que se encuentran aquí y no te conocen, Señor, concédeles ver a Cristo como aquel cumplimiento de la ley perfecto que necesitan para ser justificados delante tuyo. Ayúdales a ver a Cristo como lo más precioso y que no sigan luchando en sus propias obras o justicias, sino que crean de todo corazón en Cristo Jesús y se vuelvan de sus pecados. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos gracias en nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén.